Bienvenidos a la meditación diaria, camino a la transformación. Un tiempo para crecer en Dios y su palabra. No te olvides suscribirte en el canal, activar la campanita y aceptar todas las notificaciones. Y recuerda dar me gusta. Comencemos. Reciban un cordial saludo. Les habla Robinson Salazar desde Paraná, en la ciudad de Curitiba, en Brasil. Estamos en la serie La Gran Comisión, el Plan de Dios. Hoy hablaremos sobre cómo Cristo cumple el plan para redimir a la humanidad. Si recapitulamos de nuestra meditación en el día anterior, podemos decir que en el transcurso de los siglos los hombres han intentado acercarse a Dios. Es claro que al tener una mente enfocada en sí mismos, no van a contar con Dios, y todo su esfuerzo siempre será en vano. Podemos citar ejemplos, como la Torre de Babel, donde deseaban elevarla hasta acercarse a Dios o ser iguales a Dios. El pecado de Coré, Datán y Abirán, que tal vez no conozcas mucho, pero ellos ofrecieron un fuego extraño a Dios. Ellos creían que podían acercarse a Dios bajo sus propios criterios, desechando el mandato de Dios. Y obviamente no fue lícito, y errando fueron castigados por su actitud. Podemos ver el caso de Abraham, que deseó cumplir la promesa de Dios a su forma, a su manera, teniendo un hijo llamado Ismael con la sierva o la esclava. En el momento en que Adán y Eva pecaron, perdieron su comunión o su relación con Dios. Quedaron aislados y su comunicación se rompió. Veamos que esto aconteció sin antes tener un diálogo fluido con Dios en el Edén. Después de la caída, la comunicación que era espiritual con Dios y también humana entre ellos como pareja, se limitó solo a lo humano. Perdieron todo contacto hacia Dios. Aunque Dios se dirigía en ciertos momentos a personajes en la historia, el hombre no podía conectarse con Dios. Solo con la venia de Dios el hombre llamado por él podría tener una comunicación. Entonces era una relación muy puntual. Dios entonces ejecuta el plan que en el transcurso de los siglos se había de dar cuando llegara el Salvador. Y enviaba un mensaje muy claro de la redención futura por medio de imágenes, figuras o tipos de ese Redentor que habría de venir, que iba a restaurar lo perdido. Dios elige personas para enviar mensajes claros, tales como Noé con el arca de la salvación, que es Jesucristo. Moisés, usado para liberar al pueblo de la esclavitud. Y en el paso recibió las tablas de la ley, que no es otra cosa sino el ayo para llevarnos a Cristo. El tabernáculo o la tienda en el desierto, que prefigura a Cristo de múltiples formas. Dios usa jueces, profetas, pastores, algunos como David, que tipificaban a Cristo. Y luego el templo y cada una de sus partes que hablaban de Cristo y su obra. Desde los inicios del género humano, Dios se manifiesta al hombre y establece pactos con él, dando oportunidades claras para restablecer la comunión con Dios. Sin embargo, el hombre no pudo cumplir con ese pacto y fue necesario establecer una nueva alianza en la que el hombre no tuviera que hacer nada. Toda la obra es de Cristo. El hombre solo debe aceptarla o no. Es allí cuando somos llamados a comunicar las buenas nuevas y que cada hombre y mujer escuche el mensaje que Cristo vino a darle. Juan en el capítulo 3, versículo 16 nos dice: tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no muera, sino que tenga vida eterna. Este versículo no es otra cosa sino la ejecución de un plan que Dios había determinado desde la misma caída del hombre. Cuando vamos al libro de Génesis, capítulo 3, versículo 15, se da este pasaje. Dios expresa
a precisamente el protoevangelio, o sea, el primer evangelio, la primera esperanza de salvación o la promesa de la salvación. Cuando la palabra de Dios dice en Génesis capítulo 3, versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Veamos este pasaje y analicemos el plan de salvación de Dios desde el mismo libro de Génesis, cuando comienza todo, cuando empieza todo. Vemos que el mismo Señor promete un Redentor. Y vemos que cuando dice aquí, y pondré enemistad entre ti y la mujer, Dios le está hablando directamente a la serpiente, diciéndole, habrá enemistad entre ti, serpiente, y la mujer, entre tu simiente, la descendencia tuya, la serpiente, la cual es Satanás, y la descendencia de la mujer, que es Cristo. O sea, pondré enemistad entre Satanás y Jesucristo, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y vea lo que continúa diciendo. Esta te herirá en la cabeza. La descendencia de la mujer, que es Cristo, heriría la cabeza de la descendencia de la serpiente, o sea, Satanás. Esto se dio con la muerte de Cristo en la cruz. Y por ende, la resurrección. Pero también continúa el versículo diciendo, y tú le herirás en el calcañar. O sea, la serpiente heriría el calcañar de Jesucristo. Esto se dio con la muerte. Leyendo entonces el versículo como ese protoevangelio, ese primer evangelio, Dios mismo planeó y Dios mismo entregó su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que fuese muerto por la descendencia de la mujer, que era Satanás. Y Jesucristo, al resucitar, aplastaría la cabeza de la muerte, o sea, la cabeza de la serpiente, la cabeza de Satanás, venciéndolo en la cruz del Calvario y por ende la resurrección, como ya lo dijimos. Veamos entonces lo interesante de por qué Jesús cumple este mandato de Dios o este envío de Dios de su Hijo al mundo. ¿Por qué era necesario que Jesucristo que se hiciese hombre para poder comprender el lenguaje de los hombres o comunicar el lenguaje de Dios a los hombres? Y también Jesucristo, siendo Dios, conociera lo profundo y lo absoluto de Dios, siendo Dios mismo. Entonces en Jesucristo se dan las dos naturalezas, la naturaleza divina, la naturaleza humana. La naturaleza divina para poder comunicar desde Dios al hombre y la naturaleza humana para poder comunicar a este hombre cómo fue el plan de salvación y cómo fue que Dios entonces trajo salvación a la humanidad. Si nosotros entendemos un poco más o indagamos un poco más en la obra de la salvación, ¿por qué era necesario la muerte? El libro de Hebreos nos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Y por qué derramamiento de sangre? Recuerde, Dios es un Dios justo. Y como Dios justo, tiene que punir o tiene que castigar la maldad, sea de quien sea. Y es por eso que se necesita derramamiento de sangre, para que haya un juicio justo, un derramamiento de sangre, o sea, un juicio equilibrado en ese derramamiento. Por eso entonces Dios planea absolutamente todo en cuanto a los animales que eran sacrificados y que derramaban su sangre, porque simplemente lo que sucedía era que en el derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento de los corderos, de los animales sacrificados, Dios, escuche muy bien el término, pasaba por alto. O sea, no tenía en cuenta. Es como, digámoslo en estos términos, la basura debajo del tapete. Se colocaba ahí para que no se viera. O sea, Dios en ese plan permitía que un animal muriese para él pasar por alto ese pecado. Así entonces fue la antigüedad hasta venir Jesucristo. Jesucristo cumple
perfectamente los requisitos de Dios para poder salvar al hombre, donde ya no es ocultar los pecados o pasar por alto los pecados, sino que Jesucristo con su muerte y con el pago que Él dio, que fue la sangre de Jesús, la sangre de Él mismo, pagó todo lo que era justo y lo que era el requisito demandado por Dios o exigido por Dios para poder perdonar. Jesucristo cumplió absolutamente toda la ley. Sin embargo, Él cargó el pecado de todos nosotros en la cruz. O sea, en este momento, ¿quién se acoge a la obra de Cristo? Se acoge a lo que Él ya pagó por mí. Dios no ve mi pecado, sino que ve a Cristo en mí y me perdona. Limpia absolutamente toda mi historia, todo mi pecado, y por eso yo soy acepto en el amado. Caso contrario, la persona que no acepta a Cristo, entonces no se puede justificar delante de Dios por la obra de Cristo. ¿Cómo se justifica? Por sí mismo y por sus obras. O sea, yo puedo ser bueno, yo puedo no robar, no matar, no desear la mujer de mi prójimo, yo puedo no hacerle mal a nadie, solo que si fallo en un punto de la ley, ya incumplí toda la ley. O sea, es imposible que un ser humano se justifique con sus obras delante de Dios. Y allí vemos el plan redentor. Por eso yo te pregunto hoy, ¿ya te acogiste a Jesucristo, a su obra? ¿Ya entiendes el propósito de Dios con la venida de Jesús y por qué la gran comisión? Hoy lo que te quiero invitar es a que le digas a Jesucristo: yo necesito acogerme a lo que tú ya hiciste en la cruz. Por eso te reconozco como mi Señor, me humillo delante de ti y abro mi corazón a ti. Condúceme, guíame, sé mi Señor. Enséñame el camino. Capacítame para seguirte, para servirte. Señor, en este momento estamos delante de ti y te damos gracias por tu misericordia, tu amor, tu bondad. Aplica la sangre de Cristo a mi vida. Gracias por perdonarme. Gracias porque tú hiciste todo lo que yo tendría que cargar por mi pecado, pero tú ocupaste mi lugar. Y hoy me acojo a ese perdón, a esa salvación y a ese amor incondicional y eterno que solamente viene de tu mano. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios es viva y eficaz, y con certeza cumplirá su propósito en nuestras vidas. Por eso, no pierda mañana la oportunidad de juntos continuar por este camino a la transformación. Todos estos mensajes forman parte de la Iglesia Senti City Mundial. Entra en contacto con nosotros para pedir oración, contar testimonios o formar parte de nuestra iglesia. Hágalo a través de nuestras plataformas Facebook e Instagram, Senti City Mundial. Dios les bendiga.